amigos, yo soy Lua y hoy les voy a llevar a descubrir una nueva profesión. ¿Han soñado alguna vez en ayudar a la gente y luchar contra el mal? ¿En mantener el orden y la seguridad en nuestra ciudad? Pues hoy les voy a llevar a conocer a la policía y a convertirnos en uno de ellos. Así que acompáñenme, oficiales. Me encuentro en el UPC de mi barrio. Aquí es donde trabaja la policía y aquí siempre encontraremos toda la ayuda necesaria. Exacto. Nosotros estamos para servirles las 24 horas del día. Amigos, ella es Nelly. Hola. Nelly es una muy buena policía. Así que ella nos va a contar todo lo que se necesita para su profesión. Exacto. Pero antes, si quieres sentirte como una verdadera policía, tienes primero que vestirte como una de ellas. ¡Gracias! Es un uniforme de policía. Ahora sí podré ser una super niña policía. Te quedó súper bien el uniforme. ¡Es genial! Voy a ser una super mega superheroína. Y voy a combatir a cualquiera que se interponga contra la paz. Sí, mi super Lua, pero antes te falta algo. ¿Una canción? Super Lua. No, yo más bien me refería a una base de operaciones. Así como Batman tiene su baticueva, nosotros tenemos el UPC. Pues nuestra base es más bonita que la baticueva. La UPC, la ultra poderosa casa. No, UPC significa Unidad de Policía Comunitaria. ¿Policía comunitaria? Ese es nuestro nombre completo y es para diferenciarnos de las otras unidades de policía, porque hay policías que hacen investigación y otras que hacen prevención, como nosotros, que ayudamos directamente a las personas. ¿Como el hombre araña? Algo así, pero nosotros sí existimos en la realidad. ¡Qué chévere! Este trabajo me gusta cada vez más. Ven, te presento a mi compañero Carlos. Su trabajo en la UPC es muy importante. Él atiende a todas las personas que necesitan ayuda y nos lo comunica. Hola, Carlos. Hola. Central, al momento se acaba de activar un botón de seguridad para que por favor le notifique al móvil Iñaquito 5. Avance a ¿Qué pasó, verificar. Nelly? Que un ciudadano acaba de activar su botón de seguridad. ¿Qué es eso? ¿Una bomba? No. Mientras seguimos conociendo la UPC te explico de qué se trata, ¿sí? Entonces, el botón de seguridad es una tecla que está en tu celular y cuando la aplastas, la policía viene en tu rescate rapidísimo. Exacto. ¿Cómo sabes tantas cosas, Nelly? Porque aprendí cuando estudiaba en la Escuela Superior de Policía. Wow, esa escuela sí que tuvo que haber sido súper segura porque todos eran policías. ¡Nelly! ¡No se abre el baño! No, ese no es el baño. Ese es el rastrillo. O sea que aquí guardan las escobas y los rastrillos. No, el rastrillo es un cuarto de seguridad donde se guardan armas y artículos de defensa. O sea que aquí guardan las espadas de samurái. Bueno, no, pero sí otro tipo de armas. Y podemos jugar con ellas solo un ratito. No, Lua, las armas son muy peligrosas y no pueden ser usadas por cualquier persona. Solo en situaciones de máximo riesgo y por policías que han sido entrenados para ello. Bueno, sí tienes razón. Prefiero ir a jugar con mis juguetes. Vamos, ya es la hora de la formación. La misión constitucional de la policía es... la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos. 2. Pareja 1, policiclos, para que patrullen el Parque La Carolina y Parque Metropolitano. Pareja 2, para que patrullen todo nuestro barrio. A sus órdenes, teniente. Con las disposiciones indicadas. A la de... ¡Re! Listo, Lua. Vamos a patrullar y a verificar que todas las calles estén seguras, ¿sí? Entendido. Bueno, yo miro de este lado y te aviso si es que veo a alguien que necesite nuestra ayuda. Ya, gracias, Lua. Mira, Nelly, ahí hay una niña que nos necesita. Vamos a verle. Nena, ¿y tu mami?
Vamos a verle, ¿ya? Ya mismo le encontramos a Tomás. Somos la mejor policía del mundísimo. Al momento se acaba de extraviar la niña, Adalí Morales, de 5 años de... Estoy con la niña. Vamos al UPC, que la mamá no se mueva de ahí. Ay, gracias por traerla a mi hija. Estamos para servirle. Bueno, ahora que fuiste policía por un día, ¿qué te pareció? Me gustó full. Es un trabajo muy bonito y muy noble. En serio, les voy a decir a todos mis amigos que ya no necesitamos superhéroes, porque ahora les tenemos a ustedes. Gracias, Lua. Igual cuando nos necesiten, nosotros les vamos a ayudar enseguida. ¿Te puedo pedir un último favor? Claro, dime. ¿Nos podemos tomar una foto para mi álbum de profesiones? Bueno, pero no soy buena posando. No importa. Gracias por todo. De nada, Lua. Como quieras. Bueno, amigos, acabamos de agregar una fotografía más a nuestro super álbum de profesiones. Cuéntenme, ¿qué tal les pareció un día con policía? A mí me encantó. Y quién sabe, puede que sea la profesión que escoja de grande. Pero de todas maneras nos faltan muchas profesiones que conocer de mi país. Así que acompáñenme en el próximo episodio a conocer cómo es el día de un doctor.